Este es el relato de 2 días cargado de reflexión, análisis y emociones. Tanto las y los ponentes que nos han guiado e iluminado, como quienes habéis abierto este paréntesis formativo para seguir creciendo en igualdad, nos habéis transmitido pasión por la coeducación, respeto por quienes tenéis vocación de construir una sociedad más justa, decisión individual y colectiva para impulsar esa transformación y voluntad de no desfallecer. Hemos de empezar recordando la definición que de coeducación hace el propio Instituto Andaluz de la Mujer. Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. Además de dar voz a especialistas, este primer Congreso Andaluz de Coeducación y Feminismo ha querido abrir espacios para bucear en proyectos, investigaciones y experiencias coeducativas, muchas de ellas pioneras, que construyen ciudadanía en igualdad en escuelas, institutos y universidades de Andalucía. A lo largo de 4 sesiones se han presentado 25 trabajos, 13 comunicaciones, 7 pósteres y 5 vídeos que nos han permitido conocer, debatir e intercambiar buenas prácticas. Pero sobre todo que nos han señalado los nuevos retos a asumir, uno de los objetivos prioritarios de este foro. Se ha hablado de normativas y leyes que han de mejorar o simplemente cumplirse, expuesto materiales y recursos didácticos sobre educación afectivo-sexual o prevención de violencia de género. Se han dado claves y orientación profesional con perspectiva feminista y se ha destacado la necesidad de visibilizar a mujeres referentes. Sobre esta ausencia de mujeres referentes se ha hablado mucho en este congreso, desde la primera mesa que estuvo presidida por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández Rubio. En la reivindicación de una sociedad más justa, el protagonismo para el Instituto Andaluz de la Mujer es la coeducación, dijo. De ahí este primer congreso con un mensaje claro para las alumnas y alumnos que un día serán docentes, frente al machismo, educación y feminismo. Durante todo el congreso, intérpretes de lenguaje de signos han estado relatando las sesiones para la sala y el público que desde sus casas o sus puestos de trabajo lo han seguido en streaming con un equipo permanente de edición. La catedrática de Historia de la Mujer y presidenta del Comité Científico de este congreso, Consuelo Flecha, nos trazó en la primera ponencia un mapa histórico de la experiencia femenina en educación desde una trayectoria histórica. Ella nos hizo reflexionar sobre la evolución de las mujeres en la sociedad, la mayoría en las aulas y con calificaciones por encima de la media, una realidad que sin embargo no se corresponde con los liderazgos posteriores. Así hizo memoria de los avances en coeducación en Andalucía desde los años 70 hasta hoy. La coeducación, afirmó, es un proyecto político que aspira a eliminar el sexismo. La situación actual exige un acto educativo intencional. Sin intervención no hay cambios, sentenció la doctora Flecha. En la mesa intervinieron también una alumna y un alumno del Colegio Público de Infantil y Primaria Malala de Mairena del Aljarafe, Mara y José. Con su proyecto 8 Infinito, este centro fue merecedor del premio Rosa Regás, creado para estimular la construcción de materiales didácticos encaminados a una representación justa y equitativa del mundo. 8 Infinito se sirve de la metodología aprendizaje-servicio que, como explicó Gloria Palomo, directora del colegio, es un instrumento transformador muy poderoso y la escuela debe tener el poder de transformar el mundo. Esta exposición empleó como cepo la ausencia de referentes femeninos con materiales muy visuales. En animado debate posterior, evidenció la necesidad de seguir formando en género e igualdad al profesorado y el compromiso de seguir avanzando en este camino a través de las comisiones que elaboran y diseñan los planes de estudio. En la mesa de la coeducación, en el marco de la formación inicial del profesorado, intervinieron representantes de las 8 facultades de Ciencias de la Educación de Andalucía.
Expusieron sus respectivos planes de estudio en relación al género. Manuela Pavón, por la Universidad de Córdoba y Sevilla, propuso, entre otras muchas cuestiones, potenciar asociaciones en redes para crear cultura de igualdad. María Isabel Borda, por Málaga y Almería, dijo: hay que dejar atrás la transversalidad para tratar el género como cuestión epistemológica e ir al fundamento, que forme parte del currículo. Un análisis en el que coincidió Alba de la Cruz, representante de las universidades de Jaén y Granada, al hablar de la necesidad de hacer obligatorias las asignaturas de género para romper el círculo vicioso. Tenemos un profesorado, dijo, poco concienciado, futuros coordinadores sin formación y un alumnado lleno de mitos y estereotipos, futuros ciudadanos sin instrucción ni conciencia, y así vuelta a empezar. Estefanía Castillo nos contó en paralelo cómo se imparten las materias de género en las universidades de Huelva y Cádiz, haciendo especial hincapié en el deporte por ser su especialidad investigadora. Somos ilegales, sentenció, porque por ley es obligatorio que los planes de estudio contemplen la perspectiva de género y no lo hacen. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, fue la encargada de abrir el posterior acto institucional. En su saludo se centró en la educación como el principal instrumento para conseguir la igualdad real, celebrando la puesta en marcha de este congreso como punto de encuentro, participación, formación e investigación, desde el que hacer visible el largo camino de trabajo iniciado hace un año por la Consejería. Desde el principio tuvimos claro que con la educación se puede cambiar la realidad. Sin embargo, algo tan obvio no había sido abordado hasta este momento en un congreso de estas características desde la Junta de Andalucía, dijo. Un largo y comprometido camino que tiene como prioridad formar a las futuras y futuros docentes para que incorporen la perspectiva de género de manera transversal. La coeducación, dijo la consejera, es una de las tareas más importantes, bonitas y gratificantes del sistema educativo. Ya en la sesión de la tarde de la primera jornada, la lingüista y experta en género de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar, habló de la construcción del pensamiento a través del lenguaje. En su ponencia nos mostró la guía Piensas como hablas, orientada a secundaria, bachillerato y ciclos formativos para prevenir la violencia de género. La violencia empieza por actitudes hostiles que tienen que ver con lo que te dice o deja de decir. Es el inicio, nos recuerda al tiempo que incide en las distintas manifestaciones de la violencia machista, en las más sutiles, en las más invisibles. Guerrero Salazar se detuvo en piropos y refranes y reivindicó el diccionario como reflejo de nuestra cultura, como lo fue de culturas pasadas. El lenguaje es como una radiografía, pero hay que enseñar que quien maneja el lenguaje tiene un plus en la vida, tiene habilidades sociales. El lenguaje y la autoestima van de la mano. El lenguaje es importante porque a través de él se ejerce la violencia. En la Facultad de Ciencias de la Educación tuvieron lugar en la tarde del primer día varias sesiones simultáneas de mesas redondas y comunicaciones. Docentes o personal técnico procedente de municipios de toda Andalucía expusieron sus experiencias locales sobre el género y las más diversas materias. Se dieron a conocer, por ejemplo, estudios sobre las diferencias de género en la educación para la salud, diseño de talleres de socialización y convivencia en prevención de la violencia de género, articulación y diseño de instrumentos como revistas digitales, montaje de exposiciones o biografías de mujeres referentes en la ciencia o el arte para romper con el currículo oculto y proporcionar a las niñas los imprescindibles modelos que las guíen y despierten sus vocaciones. También se trató, en una de esas sesiones, el uso didáctico de técnicas de las artes marciales aplicada a defensa ante agresiones, la utilización de la música popular o el baile flamenco para la transformación de las estructuras patriarcales, y se relataron campañas contra los juguetes sexistas o sugerencias para la enseñanza de una sexualidad sana desde la niñez. Las y los asistentes al Congreso pudieron consultar una amplia bibliografía expuesta sobre investigaciones en coeducación y feminismo en los puestos de consulta y venta habilitados para la ocasión en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla.
Ya en la mañana de la última jornada, con la moderación de la técnica y experta en género del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana María García, la primera mesa se dedicó a la influencia de la industria cultural en la representación del género. Laura Viñuela, musicóloga feminista, nos situó delante de varios géneros actuales de música para diseccionarlos y analizar sus efectos. La música conforma pensamiento y genera realidad, y lo que transmite especialmente en la adolescencia, etapa vital en la que se construye la identidad y la personalidad adulta, nos debe ocupar y preocupar. Marta Alamillo, productora y consultora audiovisual, experta en animación y videojuego, nos habló de una industria que mueve al año 1.500 millones de euros en nuestro país. La industria de los videojuegos, que factura como las del cine y la música juntas. 17 millones de españolas y españoles son videojugadores, en su mayoría adolescentes y casi la mitad mujeres, de ahí la importancia de los contenidos y los sesgos. Borja Núñez Rodríguez, psicólogo, sexólogo y terapeuta, nos habló de las masculinidades diversas, de cómo trabajar esto en el aula y de qué herramientas emplear. Después de casi una década de experiencia como psicólogo de maltratadores condenados e impartiendo talleres en secundaria y ciclos formativos, nos lanzó una propuesta: llevar el porno a las aulas para deconstruirlo y fomentar las relaciones afectivo-sexuales sanas, consentidas, igualitarias y placenteras. Rocío Carmona Horta, psicóloga experta en salud y género, nos habló de la importancia de identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones y así poder comprender mejor las ajenas. Es imprescindible, dijo, que eduquemos sin estereotipos de género, permitiendo a los varones conectar con las emociones censuradas socialmente, como son el miedo, la inseguridad o la tristeza, y a las mujeres a que comprendan que ellas también pueden sentirse fuertes y valientes, que también somos fuertes y valientes, pese a los mandatos tradicionales de género. Termino aquí dando las gracias al Instituto Andaluz de la Mujer y a todas y todos los técnicos y técnicas que han hecho de este congreso un espacio vivo, y a su directora gracias por haber contado conmigo para esta relatoría. Estoy convencida de que estas aportaciones van a enriquecer el quehacer cotidiano de quienes se implican en la preciosa labor de construir desde los cimientos educativos un mundo sin discriminaciones por motivos de género o identidad sexual. Sigamos construyendo igualdad.